Julia despertó antes que sonara la alarma, como siempre. A las 5 de la mañana, el pequeño departamento que compartía con su compañera de cuarto seguía en silencio. Se estiró, sintiendo el cansancio acumulado de una semana con turnos dobles en el hospital y las horas extras en la cafetería, pero no se quejaba. Cada peso ahorrado la acercaba más a terminar sus estudios de enfermería. Mientras se preparaba un café instantáneo en la diminuta cocina, repasó mentalmente su día. Hospital hasta las 3, luego clases, después turno en la cafetería hasta las 10. Apenas tendría tiempo para ver a Santiago. Sonrió al pensar en él, aunque fuera tan diferente a todos los hombres que había conocido. A 25 kilómetros de distancia, en una zona exclusiva de la ciudad, Santiago Montero despertaba en su penthouse con vista panorámica. El heredero de Industrias Montero no necesitaba alarmas. Su asistente personal ya había organizado su agenda y su cocinera preparaba su desayuno favorito. Santiago observó la ciudad desde su terraza mientras bebía café de especialidad recién molido. En su mundo todo tenía un precio, y aprendió desde niño que las relaciones no eran la excepción. Su padre se lo había repetido constantemente. En nuestro círculo, nadie se acerca por amistad, sino por lo que pueden obtener. La mansión familiar donde creció estaba llena de gente que sonreía y adulaba, pero desaparecía cuando los negocios iban mal. Sus romances anteriores seguían el mismo patrón. Mujeres hermosas que presumían su relación en redes sociales y disfrutaban los beneficios de su apellido y fortuna, hasta que conoció a Julia. Ella entró a su vida por casualidad cuando él visitó a un amigo en el hospital. Julia, entonces practicante, atendió una emergencia con tal dedicación que Santiago quedó impresionado. No era su belleza lo que lo cautivó, sino su autenticidad. Cuando finalmente la invitó a salir, ella ni siquiera sabía quién era él. Santiago sonrió ante el recuerdo mientras su chofer preparaba el Mercedes. En los 6 meses que llevaban juntos, Julia nunca había pedido nada. De hecho, a menudo rechazaba sus regalos o los aceptaba con incomodidad. Era la primera mujer que parecía quererlo por quien era, y no por lo que tenía, y eso, extrañamente, lo aterraba. El amor verdadero no existe en nuestro mundo, le había dicho Marco, su mejor amigo y abogado, durante una partida de golf el fin de semana anterior. ¿Realmente crees que si perdieras todo, ella seguiría contigo? La duda se había instalado como una espina. ¿Y si Marco tenía razón? ¿Y si Julia, como todos los demás, solo estaba esperando su oportunidad? Esa tarde, mientras almorzaba en un restaurante exclusivo con vista al mar, Santiago tomó una decisión. Probaría el amor de Julia de la única forma que conocía, fingiendo haberlo perdido todo. Julia terminó su turno en el hospital y corrió para no llegar tarde a su encuentro con Santiago. El mensaje que había recibido sonaba extraño. «Necesito verte urgentemente. Es importante». No era propio de él mandarle mensajes tan secos. Lo encontró en un café sencillo, no en los lugares lujosos donde solían verse. Santiago parecía diferente, preocupado, casi derrotado. «¿Qué pasa?», preguntó ella tomando sus manos. Santiago respiró hondo, evitando su mirada. «Lo perdí todo, Julia. La empresa está en quiebra. Las acciones se desplomaron. Tendré que vender el departamento, el auto, prácticamente todo». Julia lo miró fijamente, procesando la información. Su corazón se aceleró, no por miedo a lo que vendría, sino por él, por su dolor. Sin pensarlo 2 veces, lo abrazó con fuerza. «No importa lo que pase», le dijo con firmeza. «Vamos a superarlo juntos». Santiago sintió un nudo en la garganta. Esperaba dudas, quizás una excusa para alejarse. No esta lealtad inquebrantable que ahora lo hacía sentir como el peor de los hombres. Mientras Julia lo abrazaba, prometiéndole su apoyo incondicional, algo inesperado ocurrió dentro de Santiago. En lugar de sentir alivio por comprobar el amor de Julia, sintió vergüenza, una vergüenza profunda que se instaló en su pecho como un peso que no sabía si podría soportar. Los días siguientes fueron un verdadero torbellino para Julia. Sin cuestionar ni un segundo la supuesta bancarrota de Santiago, reorganizó completamente su vida para apoyarlo. Consiguió un segundo empleo limpiando oficinas por las mañanas,
antes de su turno en el hospital. Sus horas de sueño se redujeron a 4 o 5 diarias, pero no se quejaba. «No te preocupes», le decía a Santiago cuando lo notaba cabizbajo. «Es temporal. Saldremos adelante». Santiago observaba en silencio cómo Julia llegaba exhausta a sus encuentros, con ojeras profundas pero siempre con una sonrisa. Ella insistía en pagar las cuentas cuando salían a comer, eligiendo lugares económicos para cuidar su presupuesto. La culpa lo carcomía por dentro. Una noche, mientras esperaba a Julia en el pequeño café donde ahora se reunían, Marco apareció inesperadamente. «¿Cómo va tu experimento social?», preguntó con una sonrisa burlona, sentándose sin ser invitado. «No es un experimento», respondió Santiago con incomodidad. «Es solo que necesitaba estar seguro». Marco soltó una risa seca. «¿Y? ¿La enfermera sigue contigo a pesar de tu supuesta pobreza?» «Impresionante. Aunque, ¿no has pensado que quizás está esperando que te recuperes? Las inversiones a largo plazo también existen, amigo». Santiago frunció el ceño. «Julia no es así. Todos somos así», insistió Marco. «Ella puede estar sacrificándose ahora, pero ¿cuánto durará? ¿Crees que aguantará años sin lujos, sin vacaciones, sin esa seguridad que le prometía tu dinero?» La semilla de la duda que Santiago creía haber enterrado volvió a brotar. Quizás Marco tenía razón. Quizás el sacrificio actual de Julia era solo una estrategia. Cuando Julia llegó minutos después, Marco se despidió con una sonrisa calculadora que ella no entendió. Notó a Santiago distante, casi frío. «¿Estás bien?», preguntó tomando su mano sobre la mesa. «Sí, solo preocupado por el futuro», mintió él. Julia apretó su mano con determinación. «Encontraremos soluciones. Podríamos compartir un departamento más pequeño. Mi compañera de cuarto se mudará el mes que viene. Podríamos vivir juntos y dividir gastos». La propuesta golpeó a Santiago como una bofetada. Julia estaba dispuesta a compartir su vida con él, no solo en los buenos momentos, sino también en la adversidad que él había fabricado. «Lo pensaré», respondió secamente. Los días siguientes, Santiago se volvió cada vez más distante. Julia notaba que algo no cuadraba. Para un hombre que supuestamente lo había perdido todo, Santiago mantenía ciertos hábitos extraños. Su ropa seguía siendo de marca, aunque ya no tan ostentosa. Nunca parecía verdaderamente preocupado por conseguir trabajo, y en ocasiones lo sorprendía terminando llamadas telefónicas abruptamente cuando ella aparecía. Una noche, después de un turno extenuante, Julia decidió sorprenderlo. Compró comida para llevar y se dirigió al pequeño departamento que Santiago decía haber alquilado temporalmente. Nunca había estado allí, pues él siempre evitaba invitarla con excusas vagas. Al llegar al edificio, preguntó por Santiago Montero. El portero la miró confundido. «¿Santiago Montero? No tenemos ningún inquilino con ese nombre». «Debe haber un error», insistió Julia. «Apartamento 3B», me dijo. «El 3B está vacío desde hace meses, señorita. Está en renovación». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Agradeció al portero y se marchó, con miles de preguntas en su mente. ¿Por qué Santiago le mentiría sobre dónde vivía? ¿Qué más no le estaba diciendo? Decidió no confrontarlo inmediatamente. Necesitaba entender qué estaba pasando. Al día siguiente, durante su descanso en el hospital, buscó noticias sobre Industrias Montero. Para su sorpresa, las acciones de la empresa estaban en su mejor momento. No había señales de quiebra o problemas financieros. El mundo de Julia comenzó a tambalearse. La persona en quien más confiaba le estaba mintiendo descaradamente. ¿Por qué? La respuesta que su mente formulaba era demasiado dolorosa para aceptarla. Esa tarde, cuando se encontraron, Santiago notó algo diferente en ella. Julia estaba callada, observándolo con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Sucede algo?, preguntó él incómodo bajo su mirada escrutadora. Julia respiró hondo, reuniendo valor. «Santiago, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». El corazón de Santiago dio un vuelco. ¿Habría descubierto su mentira? ¿Realmente perdiste todo? ¿O has estado mintiéndome todo este tiempo? El silencio entre ellos se volvió denso, casi tangible. Santiago bajó la mirada,
incapaz de sostener los ojos llenos de dolor de Julia. Su respiración se aceleró mientras buscaba palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «Julia, yo puedo explicarlo», balbuceó finalmente. Ella sacudió la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Entonces, es verdad, todo ha sido una mentira». No era una pregunta, sino una constatación que atravesó el aire como una daga. Julia recordó las últimas semanas, los turnos dobles, las noches sin dormir, los pies hinchados de tanto caminar para ahorrar en transporte. Todo mientras él seguía viviendo cómodamente, observándola sacrificarse por una crisis financiera que jamás existió. «¿Por qué, Santiago? ¿Por qué harías algo así?» Santiago se pasó las manos por el pelo, desesperado. «Quería estar seguro de que me querías por quien soy, no por mi dinero. Marco me convenció de que...» Julia levantó una mano, interrumpiéndolo. La mención de Marco solo confirmaba sus sospechas. «¿Me pusiste a prueba?» Su voz temblaba de incredulidad. «Como si fuera algún tipo de experimento. No era mi intención lastimarte», intentó explicar. «Solo quería saber si mi amor era verdadero», completó ella, con una amargura que nunca había sentido. «¿Y qué descubriste, Santiago? ¿Pasé tu estúpida prueba?» Santiago intentó tomar su mano, pero ella la retiró como si su contacto quemara. «Julia, por favor, sé que cometí un error terrible, pero lo hice porque tengo miedo. Toda mi vida las personas se han acercado a mí por interés. Nunca he podido confiar, ¿y yo te di alguna razón para desconfiar?» Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «¿Alguna vez te pedí algo? ¿Alguna vez mostré interés en tu dinero?» Santiago guardó silencio. La respuesta era obvia. Julia se levantó con determinación. Las personas en las mesas cercanas comenzaban a mirar, pero a ella ya no le importaba. «El problema nunca fue el dinero, Santiago. Fue tu incapacidad para confiar. Yo te entregué todo. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis sueños. Y tú correspondiste con mentiras y manipulación». Sacó de su bolso las últimas facturas que había pagado, el servicio de Internet que había contratado para que él pudiera buscar trabajo, la cena especial que había preparado para animarlo. Las dejó sobre la mesa como evidencia silenciosa. «Me sacrifiqué porque creí que lo necesitabas, porque te amaba, y todo el tiempo te estabas burlando de mí». «No me burlaba, Julia. Por favor. No puedo estar con alguien que juega con mis sentimientos como si fueran piezas de ajedrez», continuó ella, recogiendo su bolso. «Alguien que me ve como una potencial estafadora en lugar de como la mujer que lo ama». Santiago se levantó también, sintiendo que algo precioso se le escurría entre los dedos. «Dame otra oportunidad. Te prometo que...» «¿Qué me prometes? ¿Más mentiras?» Julia negó con la cabeza. «Ya no puedo creer en tus promesas, Santiago. No puedo estar con alguien en quien no confío y que claramente no confía en mí». Con una dignidad que Santiago jamás había apreciado completamente, Julia se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Él la siguió hasta la calle, desesperado. «Julia, espera. Te amo». Ella se detuvo un momento sin voltear. La brisa nocturna movió suavemente su cabello mientras respondía. «A veces el amor no es suficiente, Santiago. No cuando está construido sobre la desconfianza». Esa noche, Julia regresó a su departamento y por primera vez en semanas se permitió derrumbarse. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación ahora fluían libremente mientras empacaba sus pertenencias. Su compañera de cuarto, Lucía, la observaba preocupada. «¿Realmente vas a regresar a Veracruz? ¿Qué pasará con tus estudios?» «Continuaré allá», respondió Julia secándose las lágrimas. «Hay un hospital donde puedo hacer mis prácticas. Solo necesito alejarme de aquí». Lucía la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, amiga. Nunca imaginé que Santiago fuera capaz de algo así». «Yo tampoco», susurró Julia. Mientras tanto, Santiago regresaba a su penthouse de lujo, que ahora parecía vacío y frío a pesar de su elegante decoración. Se sirvió un whisky y caminó hasta el balcón, observando las luces de la ciudad que normalmente lo hacían sentir poderoso. Ahora solo sentía un vacío inmenso. Su teléfono vibró. Era Marco. ¿Cómo fue todo? ¿Terminó el experimento? Santiago sintió una oleada de rabia. Marco, su supuesto mejor amigo, había alimentado sus inseguridades
empujándolo a esta locura que le había costado lo único genuino en su vida. No respondió el mensaje. En vez de eso, llamó a su asistente. «Cancela todos mis compromisos de mañana», ordenó con voz apagada, «y prepara el jet. Necesito despejar mi mente». Pero sabía que no podría escapar. No de este error, no del recuerdo de la mirada de Julia cuando descubrió la verdad. Esa noche, mientras Julia lloraba en su almohada, planeando cómo reconstruir su vida lejos de la ciudad y de Santiago, él contemplaba el amanecer desde su terraza, entendiendo por primera vez lo que realmente significaba perderlo todo. No era el dinero, ni las propiedades, ni el estatus. Era perder a la única persona que lo había amado sinceramente, sin condiciones ni expectativas. Y la había perdido por su propia desconfianza, por dejarse influenciar por personas como Marco, que veían el mundo a través del lente del interés propio. La prueba de Santiago había terminado, pero él era quien había fallado, no Julia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para Santiago el tiempo parecía arrastrarse con una lentitud insoportable. Su enorme penthouse, antes símbolo de su éxito y poder, ahora se sentía como una prisión de lujo. Cada rincón le recordaba a Julia, aunque ella nunca había vivido allí. Las reuniones ejecutivas que antes lo entusiasmaban, ahora le resultaban tediosas. Los restaurantes exclusivos habían perdido su brillo. Incluso su colección de autos deportivos acumulaba polvo en el garaje. Una mañana, mientras tomaba café en su terraza, observando sin ver realmente el amanecer sobre la ciudad, su asistente personal le recordó sus compromisos. «Señor Montero, tiene almuerzo con los inversionistas japoneses a la 1, y después una reunión con el señor Marco para revisar los contratos de la expansión hacia Sudamérica». Al escuchar el nombre de Marco, Santiago sintió una punzada de ira. Desde aquel día fatal, había mantenido una relación estrictamente profesional con su antiguo amigo. Las bromas, las salidas, las confidencias habían quedado en el pasado. «Cancela la reunión con Marco», ordenó secamente. «Que el departamento legal se encargue directamente». La asistente asintió sin hacer preguntas y se retiró discretamente. Santiago continuó contemplando la ciudad. En algún lugar allá abajo, o quizás ya ni siquiera en esta ciudad, Julia seguía con su vida. Sin él. Había intentado contactarla, por supuesto. Llamadas, mensajes, incluso cartas. Todo sin respuesta. Su compañera de cuarto le había informado fríamente que Julia había regresado a Veracruz y que no quería saber nada de él. A mediodía, después de una junta particularmente aburrida, Santiago encontró a Marco esperándolo en su oficina. «¿Qué haces aquí?» «Cancelé nuestra reunión», dijo Santiago, dejando su saco en el perchero. Marco sonrió con esa confianza que ahora le resultaba irritante. «Vamos, Santiago, sabes que no necesito una cita formal. Somos amigos». «Socios de negocios», corrigió Santiago, sentándose tras su escritorio. «¿Qué necesitas?» Marco pareció sorprendido por la frialdad, pero se recuperó rápidamente. «Estás así por la enfermera, ¿verdad? Han pasado 3 meses, amigo. Es hora de seguir adelante». Santiago lo miró con dureza. «No menciones a Julia». Está bien, está bien». Marco levantó las manos en señal de rendición. «Pero escucha, tengo algo que podría interesarte. La hija de Rodríguez, el magnate inmobiliario, está soltera y me preguntó por ti. Sería una alianza perfecta para la expansión que estamos planeando». Santiago lo miró con incredulidad, finalmente entendiendo lo que tenía frente a él. Marco nunca había sido su amigo. Era un oportunista que veía las relaciones humanas como transacciones. «¿Es todo lo que ves en las relaciones? ¿Oportunidades de negocio?», preguntó Santiago, con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Marco soltó una risita incómoda. «No seas ingenuo, Santiago. En nuestro mundo todo es negocio, incluso el matrimonio. Tu padre lo sabía perfectamente. Mi padre murió solo, rodeado de gente que solo esperaba su herencia», respondió Santiago poniéndose de pie. «No quiero terminar así. Por favor». Marco rodó los ojos. «No me digas que sigues pensando en esa mujer. Te hacía más inteligente». Algo se rompió dentro de Santiago. No fue rabia lo que sintió, sino una claridad repentina.
Marco nunca había querido su bienestar, solo quería controlarlo, mantenerlo aislado en su mismo círculo tóxico donde todo tenía precio. «Necesito que salgas de mi oficina», dijo con voz serena. «¿Qué? Y a partir de mañana, busca otro despacho legal para que maneje tus asuntos. Industrias Montero ya no requerirá tus servicios». Marco palideció. «No puedes hablar en serio. Hemos trabajado juntos por años. Tu padre...» «Mi padre te toleraba porque eras eficiente», interrumpió Santiago. «Yo he sido más paciente, pero mi paciencia se acabó. Adiós, Marco». Después de que Marco se marchara, lanzando amenazas veladas y recordándole los secretos que conocía, Santiago se quedó solo en su enorme oficina. Por primera vez en meses, sonrió genuinamente. Se sentía como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa tarde llamó a su director financiero. «Quiero crear una fundación», anunció. «Un programa de becas completas para estudiantes de enfermería de bajos recursos». «Excelente idea, señor Montero. Será una gran publicidad para la empresa. Podríamos llamarla Fundación Santiago Montero para...» «No», interrumpió Santiago. «No llevará mi nombre, y no es para publicidad. Quiero que sea anónima». El director pareció confundido, pero asintió. «Como usted diga. ¿Algún requisito específico para los becados?» Santiago pensó en Julia, en su dedicación, en cómo había trabajado incansablemente mientras estudiaba. «Sí, quiero que se dé prioridad a estudiantes que ya estén trabajando, que demuestren verdadera vocación de servicio». En las semanas siguientes, Santiago comenzó a transformar otros aspectos de su vida. Vendió el penthouse y se mudó a un departamento más pequeño pero acogedor. Reorientó parte de sus negocios hacia proyectos con impacto social. Comenzó a visitar personalmente los hospitales donde su empresa donaba equipos, interesándose genuinamente por las necesidades del personal. Nunca mencionaba el nombre de Julia durante estas visitas, pero siempre preguntaba discretamente por estudiantes de enfermería de Veracruz, hasta que un día, una enfermera mayor le dio la información que tanto ansiaba. Julia Ramírez está por graduarse con honores. Ha recibido una oferta para trabajar en el Hospital Central después de su graduación. El corazón de Santiago dio un vuelco. Después de 6 meses, por fin sabía dónde encontrarla. Pero, ¿tendría el valor de enfrentarla? Y más importante aún, ¿tendría ella la voluntad de escucharlo? Esa noche, Santiago tomó una decisión. Era hora de intentar reparar el daño que había causado. No esperaba perdón, ni una segunda oportunidad. Solo quería que Julia supiera que había cambiado, que la experiencia le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Compró un boleto a Veracruz para el día siguiente. El calor húmedo de Veracruz golpeó a Santiago apenas bajó del avión. Acostumbrado al aire acondicionado de sus oficinas y al clima templado de la capital, la sensación tropical lo hizo sentir inmediatamente fuera de lugar, como un intruso en el nuevo mundo de Julia. Se hospedó en un hotel céntrico, modesto para sus estándares pero cómodo. Desde la ventana de su habitación podía ver el malecón y el mar que se extendía hasta el horizonte. Se preguntó si Julia vendría aquí a contemplar el atardecer, si habría encontrado paz lejos de él y del daño que le había causado. Santiago había averiguado que la ceremonia de graduación sería al día siguiente en el auditorio del hospital universitario. No tenía invitación, por supuesto, pero eso nunca había sido un impedimento para él. Esa noche apenas pudo dormir. Ensayó mentalmente lo que diría cuando la viera, pero cada discurso preparado le sonaba falso, insuficiente. ¿Cómo resumir en palabras el arrepentimiento que había carcomido su alma durante estos meses? La mañana de la graduación, Santiago se vistió con sencillez deliberada. Jeans, camisa blanca, sin reloj ostentoso, ni accesorios que delataran su fortuna. Quería que, si Julia aceptaba hablar con él, viera al hombre y no al empresario. El auditorio estaba lleno de familias orgullosas cuando Santiago se deslizó discretamente por una puerta lateral. Se ubicó en la última fila, casi oculto por una columna. Desde allí podía ver el escenario donde los graduados, con sus uniformes blancos, esperaban recibir sus diplomas. Su corazón se detuvo un instante cuando la vio. Julia parecía diferente. Su cabello estaba más corto, su postura más erguida.
Había una nueva seguridad en su rostro mientras recibía su diploma con honores. Santiago sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Ella había seguido adelante, había triunfado a pesar de las heridas que él le había causado. Cuando la ceremonia terminó, Santiago esperó pacientemente mientras Julia recibía abrazos y felicitaciones de compañeros y familiares. Una mujer mayor, probablemente su madre, la sostenía con orgullo mientras posaban para fotos. Santiago se mantuvo a distancia, observando la escena como quien contempla una pintura hermosa pero inalcanzable. Cuando finalmente Julia se separó del grupo para dirigirse al baño, él encontró su oportunidad. «Julia», la llamó suavemente cuando ella caminaba por un pasillo menos concurrido. Ella se detuvo en seco, reconociendo inmediatamente su voz. Lentamente se giró y la sonrisa de su graduación se transformó en una expresión indescifrable. «¿Qué haces aquí?». Su voz no reflejaba enojo, sino un cansancio profundo. «Quería felicitarte», respondió Santiago manteniendo la distancia que ella claramente necesitaba. «Lo que has logrado es admirable». «Gracias. Ahora, si me disculpas...». «Julia, por favor». Santiago dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que ella retrocedía. «Solo necesito un momento». «¿Para qué, Santiago? ¿Qué más podríamos decirnos?». La pregunta flotó entre ellos como una barrera invisible. Santiago respiró profundo. «Solo quería que supieras que entendí. Entendí lo terrible que fue lo que hice y cuánto te lastimé. No espero tu perdón, ni siquiera tu tiempo. Solo quería decirte que cambiaste mi vida. Me hiciste ver lo que realmente importa». Julia lo observó con cautela, buscando signos de manipulación en sus palabras, pero solo encontró sinceridad. «Me alegro por ti», dijo finalmente, con voz controlada. «Pero no puedo ser parte de tu proceso de redención, Santiago. Esa etapa de mi vida está cerrada». El dolor en sus palabras era palpable, pero también la firmeza de su decisión. Santiago asintió, aceptando que había perdido el derecho a pedir más. «Lo entiendo. Solo quería darte esto». Extendió un sobre sencillo. «Es una carta. Puedes leerla o tirarla. Es tu decisión». Julia miró el sobre con desconfianza, pero finalmente lo tomó. «Adiós, Santiago». «Adiós, Julia». Y nuevamente, «Felicidades por tu graduación». Santiago la vio alejarse por el pasillo, reunirse con su familia y forzar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había cumplido su propósito. Era hora de marcharse. Pero en lugar de volver inmediatamente a la capital, Santiago decidió quedarse unos días más en Veracruz, no para buscar nuevamente a Julia, sino para reflexionar sobre lo que había perdido y lo que todavía podía salvar de sí mismo. Comenzó a caminar por el malecón cada mañana, observando a los pescadores, a las familias, a los enamorados, la vida simple que nunca había valorado. Por las tardes visitaba hospitales locales, hablando con médicos y enfermeras sobre sus necesidades, tomando notas mentales para su fundación anónima. Una semana después, mientras contemplaba el atardecer desde un café frente al mar, la vio. Julia caminaba sola por el malecón, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba el sobre que él le había entregado, arrugado como si hubiera sido estrujado y luego alisado nuevamente. Santiago contuvo el impulso de acercarse. Ella necesitaba su espacio y él debía respetarlo. Para su sorpresa, fue Julia quien lo notó y tras un momento de duda caminó hacia su mesa. «Tu carta», dijo sin preámbulos, sentándose frente a él. La leí. Santiago esperó, con el corazón acelerado. «No sé si puedo creer todo lo que escribiste», continuó ella. «Sobre cómo cambiaste, sobre la fundación para estudiantes de enfermería, sobre cortar lazos con Marco». «Es la verdad», respondió él simplemente. «No espero que lo creas, solo quería que lo supieras». Julia jugueteó con la taza vacía que estaba sobre la mesa. «¿Por qué la fundación es anónima? El antiguo Santiago habría puesto su nombre en letras doradas». Santiago sonrió ligeramente. El antiguo Santiago estaba demasiado preocupado por las apariencias. «Ahora solo me importa que ayude a personas que lo merecen». Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que antes. «No puedo perdonarte todavía», dijo finalmente Julia. «Lo que hiciste, jugaste con mis sentimientos, con mi confianza.
Me hiciste dudar de mí misma. Lo sé, respondió Santiago con la culpa visible en su rostro, y lo lamento profundamente. Julia lo miró directamente a los ojos. Pero estoy dispuesta a escuchar. No prometo nada más. Santiago asintió, entendiendo el valor del pequeño espacio que ella le estaba ofreciendo. Es más de lo que merezco. Gracias. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. No era un final, ni siquiera un nuevo comienzo. Era apenas la posibilidad de una conversación honesta. Y por ahora, eso era suficiente. Durante las semanas siguientes, Santiago y Julia establecieron una rutina cautelosa. Se encontraban ocasionalmente en el mismo café frente al malecón, siempre en un espacio público, siempre con una distancia prudente entre ellos. Sus conversaciones comenzaron siendo formales, casi impersonales, pero gradualmente fueron recuperando fragmentos de la conexión que alguna vez tuvieron. Julia continuaba trabajando en el Hospital Central de Veracruz, donde se había ganado rápidamente el respeto de sus colegas. Santiago dividía su tiempo entre la capital, donde dirigía sus empresas con un enfoque renovado, y Veracruz, donde supervisaba la construcción de una nueva clínica comunitaria financiada anónimamente. «Nunca me contaste por qué decidiste quedarte en Veracruz», le dijo Santiago una tarde mientras compartían un café. Julia contempló el mar antes de responder. Al principio fue una escapatoria. Necesitaba distancia. Pero luego descubrí que aquí realmente me necesitan. El hospital tiene carencias, pero hacemos lo que podemos. Santiago asintió comprendiendo la satisfacción que ella encontraba en su trabajo. «¿Y tú?», preguntó Julia girando la conversación. «¿Realmente has cambiado tanto como dices? No es fácil creerlo. Intento ser mejor cada día», respondió él con honestidad. «A veces fallo. El Santiago egocéntrico sigue ahí, intentando tomar el control. Pero ahora al menos soy consciente de ello». Julia lo observó con curiosidad. Este hombre vulnerable y reflexivo era tan diferente del empresario arrogante que había conocido. «Nunca te pregunté, ¿qué pasó con Marco?». Santiago sonrió con cierta tristeza. «Intentó sabotear algunos de mis negocios cuando lo despedí. Tenía información privilegiada, pero sobreviví. Él encontró otro cliente rico a quien manipular. Los encuentros continuaron, espaciados pero consistentes. No hablaban del pasado ni del futuro, solo compartían el presente. Los casos difíciles de Julia en el hospital, los proyectos comunitarios de Santiago, libros que habían leído, películas que habían visto. Una noche, mientras caminaban por el malecón después de cenar, Julia se detuvo repentinamente. «Necesito preguntarte algo, Santiago, y necesito que seas completamente honesto». Santiago sintió un nudo en el estómago, pero asintió. «¿Por qué sigues viniendo? Han pasado meses. Podrías haber seguido con tu vida, conocido a alguien más. ¿Por qué persistir conmigo?». La pregunta flotó entre ellos, mezclándose con el sonido de las olas. Santiago miró hacia el horizonte, buscando las palabras correctas. «Porque contigo descubrí una versión de mí mismo que no sabía que existía. Una versión que quiere ser mejor, no para impresionar a otros, sino porque es lo correcto, y porque…». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Porque nunca dejé de amarte». Julia no respondió inmediatamente. Su rostro reflejaba una batalla interna entre el miedo a volver a confiar y el deseo de creer en él. «Tengo miedo, Santiago. Miedo de que todo esto sea temporal, de que en el fondo sigas siendo el mismo hombre que me puso a prueba». Santiago tomó aire sintiendo el peso de sus palabras. «No puedo prometerte que nunca cometeré errores. Solo puedo prometerte que lucharé cada día por ser digno de tu confianza. El resto está en tus manos». Julia asintió lentamente, procesando sus palabras. Continuaron caminando en silencio, lado a lado, pero sin tocarse. 2 semanas después, Santiago esperaba a Julia en su lugar habitual. Había tomado una decisión importante. Volvería permanentemente a la capital. La distancia entre ellos no había disminuido lo suficiente, y prolongar esta situación solo les causaría más dolor a ambos. Cuando la vio acercarse, notó algo diferente en su expresión. Julia parecía haber llegado también a una resolución. «Te vas, ¿verdad?
preguntó ella sentándose frente a él. Santiago la miró sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Te conozco mejor de lo que crees, respondió Julia con una pequeña sonrisa. Además, has estado poniendo en orden todos tus asuntos aquí. La clínica está casi terminada. Has dejado donaciones anónimas en el hospital. Son señales de despedida. Santiago asintió, admirando una vez más su intuición. Es lo mejor, para ambos. Julia lo observó intensamente, como evaluando cada detalle de su rostro. Antes de que te vayas, quiero darte algo, dijo, sacando un sobre de su bolso. Santiago lo tomó con curiosidad. Dentro había una llave. Es la llave de mi apartamento, explicó Julia ante su mirada confundida. No estoy diciendo que volvamos a como éramos antes. Estoy diciendo que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, pero esta vez con honestidad, sin pruebas, sin juegos. Santiago miró la llave en su palma, sintiendo su peso simbólico. ¿Estás segura? Julia extendió su mano y tomó la de él, el primer contacto voluntario en casi un año. No estoy segura de nada, confesó, pero creo que nos merecemos esta segunda oportunidad. El camino hacia la reconstrucción de su relación no fue fácil ni rápido. Julia había establecido límites claros desde el principio y Santiago los respetaba con una humildad que sorprendía incluso a él mismo. Si vamos a intentarlo de nuevo, le había dicho Julia una noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento cerca del hospital, necesito que entiendas algo fundamental. La confianza no se recupera de la noche a la mañana. Tendrás que tener paciencia. Santiago asintió, sirviendo agua en sus vasos en lugar del vino caro que antes habría traído para impresionarla. Lo sé, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Los primeros meses fueron un delicado baile de redescubrimiento. Santiago decidió trasladar parte de sus operaciones empresariales a Veracruz, estableciendo una oficina modesta cerca del malecón. No quería separarse de Julia, pero tampoco quería presionarla con una mudanza inmediata. Comenzaron con encuentros sencillos, caminatas por la playa al amanecer antes de que Julia entrara a su turno, cenas tranquilas donde hablaban de sus días, fines de semana explorando pueblos cercanos. En cada interacción, ambos se esforzaban por ser totalmente honestos, incluso cuando la verdad era incómoda. A veces todavía tengo pesadillas sobre aquellos meses, confesó Julia una tarde mientras recorrían un mercado local. Sueño que estoy trabajando hasta el agotamiento, y luego descubro que todo fue una mentira. Santiago sintió el dolor familiar de la culpa, pero no intentó justificarse. Lo siento profundamente, Julia. Daría lo que fuera por borrar ese error. Ella apretó su mano suavemente. No se trata de borrarlo, sino de aprender de él. Ambos estamos aprendiendo. Santiago había cambiado profundamente, y no solo en su relación con Julia. Su modo de hacer negocios se transformó. Ya no buscaba únicamente la ganancia económica, sino el impacto positivo. La clínica comunitaria que había financiado se convirtió en un modelo de atención médica accesible, y Julia colaboraba frecuentemente como consultora. Una noche, mientras cenaban en la terraza del pequeño departamento que Santiago había alquilado, modesto para sus estándares, pero cómodo y acogedor, Julia le hizo una pregunta que había estado evitando. ¿No extrañas tu vida anterior? Los lujos, las fiestas, el reconocimiento. Santiago reflexionó honestamente antes de responder. Extraño algunas comodidades. Sería hipócrita negarlo. Pero no extraño la soledad que venía con todo eso, ni las relaciones superficiales. Julia asintió, comprendiendo. Ella también había cambiado. La experiencia la había hecho más cauta, pero también más fuerte. Su trabajo en el hospital la había ascendido a supervisora de enfermería, un logro que celebraron juntos con orgullo genuino. Fueron los pequeños momentos los que reconstruyeron su confianza. Cuando Santiago enfermó gravemente con dengue y Julia lo cuidó sin descanso, cuando ella enfrentó problemas con un médico que cuestionaba su autoridad y Santiago la escuchó sin intentar resolver el problema por ella, cuando ambos decidieron apoyar económicamente los estudios de la hermana menor de Julia, sin que él intentara tomar el control. 6 meses después de su reconciliación, recibieron una noticia inesperada.
La fundación anónima que Santiago había creado para estudiantes de enfermería había sido nominada para un premio nacional. El comité quería conocer al misterioso benefactor. «Deberías aceptar el reconocimiento», le dijo Julia mientras desayunaban. «Lo que has hecho merece ser celebrado». Santiago negó con la cabeza. «Lo hice por las razones correctas, no para recibir aplausos. Además, prefiero mantener separada esa parte de mi vida pública». Julia lo observó con una nueva admiración. Este era un Santiago completamente diferente al hombre inseguro que necesitaba validación constante. Un fin de semana, casi un año después de su reencuentro en Veracruz, Santiago llevó a Julia a la playa donde habían tenido su primera cita real, meses antes de la fatídica prueba. La marea estaba baja y el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y púrpuras. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquí?», preguntó Julia mientras caminaban descalzos por la orilla. Santiago sonrió, recordando. «Te dije que nunca había conocido a alguien como tú, que me hacías querer ser mejor persona. Y yo pensé que era solo una línea para impresionarme», rió Julia. «Pero quizás había algo de verdad en ello después de todo». Santiago se detuvo, tomando sus manos. «Cada palabra era verdad, solo que yo mismo no sabía lo profundamente que lo sentía hasta que te perdí». Julia lo miró a los ojos buscando y encontrando la sinceridad que ahora siempre estaba presente. «Ya no estamos perdidos», dijo suavemente. Continuaron caminando mientras el sol se ocultaba en el horizonte. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas extravagantes. La confianza que habían reconstruido día a día, momento a momento, era más valiosa que cualquier juramento. Esa noche, bajo las estrellas de Veracruz, ambos sabían que habían encontrado algo que el dinero jamás podría comprar. Un amor consciente, maduro, que había superado la prueba más difícil de todas y había emergido más fuerte. 2 años después de su reconciliación, la vida de Santiago y Julia había encontrado un equilibrio que ninguno de los dos hubiera imaginado posible. El apartamento que ahora compartían en Veracruz, a pocos minutos del hospital, era un reflejo perfecto de su relación. Elementos de sus dos mundos coexistiendo en armonía. No era tan lujoso como las propiedades anteriores de Santiago, ni tan modesto como el lugar donde Julia había vivido durante sus años de estudiante. Era simplemente un hogar. Las mañanas comenzaban temprano. Julia se preparaba para sus turnos en el hospital, donde ahora dirigía el área de enfermería con reconocida eficiencia y empatía. Santiago, mientras tanto, dividía su tiempo entre la dirección de sus empresas, ahora más enfocadas en proyectos socialmente responsables, y su trabajo en la fundación que había creado, que ya no era completamente anónima, pero tampoco llevaba su nombre. «¿Listo para la reunión con los becarios nuevos?», preguntó Julia una mañana, mientras preparaba café para ambos en la cocina llena de luz. Santiago asintió mientras revisaba unos documentos. «Estoy nervioso. Siempre me siento como un impostor cuando hablo con ellos. Son tan dedicados, tan auténticos». Julia sonrió acercándose para besar su frente. «Eso es exactamente lo que te hace perfecto para esto. Reconoces su valor». La Fundación Nuevos Caminos había crecido hasta convertirse en una de las más respetadas del país. Además de becas para estudiantes de enfermería, ahora incluía programas de capacitación continua, intercambios internacionales y apoyo para investigación en salud pública. Santiago había insistido en que fuera Julia quien diseñara los criterios de selección. Marco, el antiguo amigo y abogado de Santiago, había intentado varias veces restablecer contacto, especialmente cuando la nueva orientación de los negocios de Santiago comenzó a generar titulares positivos. Santiago siempre declinaba cortésmente sus invitaciones. «Hay personas que pertenecen a una etapa de tu vida, no a toda ella», le explicó a Julia cuando ella preguntó si no consideraría perdonarlo. «No le guardo rencor, pero tampoco necesito su influencia en mi vida actual». La madurez que Santiago había alcanzado sorprendía a quienes lo habían conocido antes. Sus socios de negocios comentaban el cambio. Donde antes veían a un heredero caprichoso y a veces arrogante, ahora encontraban a un hombre reflexivo que valoraba el impacto social tanto como los márgenes de ganancia. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en su despacho en casa,
recibió una llamada inesperada. «Señor Montero, hablo del Hospital Infantil San Juan. Tenemos una emergencia. Necesitamos financiamiento inmediato para un trasplante de médula ósea para una paciente. Nos dijeron que usted podría ayudar». 2 horas después, Santiago y Julia recorrían los pasillos del hospital infantil, siguiendo a la doctora que les explicaba el caso. Valentina tiene 7 años. Su familia vendió todo lo que tenía para los tratamientos iniciales, pero un trasplante está completamente fuera de su alcance. Cuando llegaron a la habitación y vieron a la pequeña, con su cabeza calva por la quimioterapia, pero con una sonrisa que iluminaba la sala, Santiago sintió algo que ya conocía bien, la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. «Nos encargaremos de todo», dijo simplemente, mientras Julia tomaba su mano con orgullo. Esa noche, recostados en su cama después de un día emocionalmente intenso, Julia apoyó su cabeza en el pecho de Santiago. «A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubieras hecho esa estúpida prueba», murmuró ella, con la confianza que ahora les permitía hablar abiertamente, incluso de su pasado doloroso. Santiago acarició su cabello pensativo. «Probablemente estaríamos juntos, pero no seríamos quienes somos ahora. Yo seguiría siendo inseguro y desconfiado, tú no habrías descubierto tu propia fortaleza. Es extraño cómo a veces los errores más dolorosos nos llevan a donde necesitamos estar», reflexionó Julia. Santiago asintió, recordando el camino recorrido. Al día siguiente, mientras Santiago visitaba un proyecto comunitario en un barrio humilde de Veracruz, se encontró con una sorpresa. Una de las enfermeras voluntarias era Lucía, la antigua compañera de departamento de Julia. «El mundo es pequeño», comentó ella con una sonrisa cálida. «Julia me contó sobre este proyecto y decidí ayudar en mi tiempo libre». «Me alegra verte», respondió Santiago con sinceridad. «¿Sabes? Nunca tuve la oportunidad de agradecerte». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Por apoyar a Julia cuando más lo necesitaba, por estar ahí cuando yo cometí el peor error de mi vida». Lucía asintió, comprendiendo. «Los amigos están para eso, pero me alegra ver que todo salió bien al final. Julia es diferente ahora, más fuerte, más segura». «Todos cambiamos», respondió Santiago mirando a su alrededor, a los niños que jugaban en el patio recién construido del centro comunitario. Esa tarde, cuando Julia llegó al centro después de su turno en el hospital, encontró a Santiago sentado en una banca, observando pensativo el atardecer. «Un peso por tus pensamientos», dijo sentándose a su lado. Santiago sonrió, tomando su mano. Estaba pensando en el concepto del destino, en cómo a veces nuestros peores errores nos conducen a nuestros mejores momentos. Julia lo miró con curiosidad. «¿Te arrepientes de algo?» Santiago lo consideró seriamente. «Me arrepiento del dolor que te causé, pero no puedo arrepentirme del viaje que nos trajo hasta aquí». El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y jugando. Santiago observó cómo Julia los seguía con la mirada, con ese brillo especial que aparecía en sus ojos cuando estaba con los pequeños pacientes. «¿Alguna vez has pensado en tener hijos?», preguntó Santiago, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Julia lo miró igualmente sorprendida, pero luego sonrió. «A veces. Pero nunca lo había considerado seriamente hasta ahora». Santiago asintió, comprendiendo lo que no estaba diciendo. Hasta que encontraron esta estabilidad, esta confianza mutua, esa posibilidad había parecido lejana. «Creo que serías una madre maravillosa», dijo con suavidad. «Y yo, bueno, tendría mucho que aprender, pero me esforzaría cada día». Julia apretó su mano. «Ambos aprenderíamos juntos, como hemos aprendido todo lo demás». No era una decisión tomada, sino una posibilidad que ahora se abría ante ellos, como tantas otras en este nuevo camino que habían construido. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa por el malecón, se detuvieron a observar el mar. Las luces de los barcos parpadeaban en la distancia y la brisa marina traía consigo esa familiar sensación de paz que ambos habían aprendido a valorar. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Julia rompiendo el silencio.
Aquel día, cuando me dijiste que habías perdido todo, mi mayor miedo no era la pobreza o las dificultades, era pensar que tú sufrirías, que te sentirías fracasado. Santiago la miró conmovido, y yo en mi ceguera solo podía ver mi propio miedo, mi inseguridad. Julia sonrió, sin rastro de amargura. Todos somos ciegos a veces. Lo importante es aprender a ver. Santiago contempló a la mujer junto a él, iluminada por la luz de la luna, y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía, por su paciencia, por su fuerza, por su capacidad de perdonar, pero sobre todo, por enseñarle que el amor verdadero no era una prueba que superar, sino un camino que recorrer juntos, día tras día, elección tras elección. Te amo, dijo simplemente, con la certeza tranquila de quien finalmente ha encontrado su hogar. Julia sonrió con esa mezcla perfecta de ternura y fortaleza que la caracterizaba. Y yo a ti, sin pruebas, sin dudas, solo nosotros, aprendiendo a amarnos de la manera correcta. Y así, bajo las estrellas de Veracruz, continuaron su camino hacia casa, hacia el futuro que habían elegido construir juntos. Te identificaste con la historia de Santiago y Julia. Sus errores, miedos y el hermoso camino hacia la redención nos muestran que el amor verdadero no se prueba, sino que se construye con paciencia y honestidad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentario y compartirla con esa persona especial que, como Julia, te ha enseñado el valor de la confianza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás disfrutando esta historia de amor y redención? Nos encantaría saber si en tu cultura las relaciones enfrentan pruebas similares. Si quieres más historias que te hagan reflexionar sobre el amor, la confianza y el crecimiento personal, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos.